pasa. Bien, buenas tardes a todos, o bona tarda a tothom. Estem en petit comitè, sobretot donar les gràcies al col·legi per deixar-nos la sala per presentar els dos llibres que presentem avui i a tota la gent, o la gent que ha vingut a la presentació. Perquè no sigui aquí un monòleg i com estem tots en confiança, qualsevol dubte, qualsevol aportació que vulgueu fer serà benvinguda. Jo faré la presentació institucional. Jo soc Xavi Ortiz, treballo a Saint-Gobain i som els que col·laborem en l'edició dels llibres i faré una petita presentació de lo que és Saint-Gobain perquè la coneixeu. El grup Saint-Gobain forma part d'un grup d'empreses a nivell mundial. Som un grup internacional que està present en tot el món, tenim diferents negocis, diferents situacions que tenen a veure sobretot en el món de la construcció. A Espanya estem amb aproximadament 4.000 empleats, aproximadament unes 30 fàbriques i 100 centres de distribució. Hi ha molts magatzems també de material de construcció que distribueixen els nostres productes i amb un centre d'investigació i desenvolupament que centralitza la sabidoria de tots els fabricants. Cada fabricant, que ara coneixereu els principals del sector de la construcció que estem aquí o que estem col·laborant, tenen el seu departament d'I+D. I bàsicament la part a la que formo part o que treballo en el departament tècnic estem els quatre negocis relacionats 100% per la construcció. Saint-Gobain Glass, que es fabrica vidre, coneixereu la marca Climalit, és la més coneguda d'aquesta marca. Isover, el tema d'aïllament. Placo, el tema de placa de guix i derivats del guix. I Weber, que fabriquem morters i accessoris per fer sate i diferents solucions per la construcció. Comentar-vos una petita introducció també de com va néixer aquest projecte del material de lo construïdo. Aquest projecte va néixer a Argentina. Aquí tenim el mapa d'Argentina. Aquest projecte va néixer de la part de Mariano Bo, que és el CEO de Saint-Gobain LATAM Sud-amèrica, i de la part de Hernán i el seu equip d'Hernán Ediciones, i va distribuir, va començar a treballar per Argentina amb diferents objectius. El primer objectiu és seleccionar diferents estudis d'arquitectura, joves, ja sabeu el que és un estudi d'arquitectura jove, la franja d'edat és molt ampla, més o menys, i que tinguin una relació directa amb la universitat, a la docència. Llavors, aquesta mostra d'arquitectura, quan va començar a Argentina, constava d'una exposició, una mostra de diferents projectes escollits pels diferents estudis d'arquitectura, i aquí teniu diferents imatges de les mostres. Aquí hi ha un expositor amb un projecte i una maqueta de cadascun dels projectes que els estudis escullen, i això va acompanyat, és una exposició que va voltar per tota Argentina, per als col·legis d'arquitectes, per les universitats, i aquesta exposició, a més, consta de presentacions de diferents llibres, com la que fem avui, aquí a Barcelona, que es donen gratuïtament als estudiants, als col·legiats, a tots els arquitectes que estiguin interessats en aquesta mostra. Aquí veieu diferents imatges de les exposicions que vam fer i els col·loquis que vam fer a Argentina. I després, com us deia, i després tindreu exemplars per tots vosaltres, es fa l'entrega dels llibres per tots els assistents, de forma gratuïta. Hernán, te paso la parte de los... Te doy el micro si quieres. Sí, nos vamos con vale, ok. Bueno, buenas tardes a todos y un placer de vuelta estar en esta magnífica casa. Agradecerles a todos los que pudieron venir y un poco contarles esta acción cultural que significa el material de lo construido, de dónde surge y por qué hoy estamos acá, ¿no? Con esta trayectoria que ha tenido a lo largo del tiempo. Originalmente conformada por 26 estudios de arquitectura jóvenes, como dijo Xavi. Argentina en su momento, cuando Saint-Gobain nos convoca a
armar una colección de libros y pensar el panorama de la arquitectura en Argentina en ese momento. Nuestra situación tenía dos grandes arquitectos que ya no estaban, que uno es Mario Roberto Álvarez, que tiene este edificio, entre otros, magníficos, y el otro arquitecto que seguramente conocen, Clorindo Testa. Y la arquitectura argentina se encontraba siempre, de alguna manera, entre paréntesis de esos dos arquitectos, y lo que se veía para afuera era esa lógica. Por supuesto, había otros arquitectos, Katzenstein, Valiero y otros que se fueron conociendo. Por ejemplo, Valiero fue muy conocido en España, en Cataluña y en Madrid, que hizo el Colegio Argentino, por ejemplo, entre otras obras. Pero siempre existía esa dicotomía. Cuando nos convocan a armar la muestra, la intención que tuvimos desde Bisman Ediciones, con Hernán y con todo el equipo, fue la de dar un nuevo panorama de la arquitectura, como quizás en ese momento ya habían tenido la arquitectura chilena, la arquitectura paraguaya, incluso con las Bienales de Venecia, y de alguna manera contar situaciones que nos pasaban a nosotros y lograr generar una producción de libros y una muestra que tenga esta situación, ¿no? Esta foto retrata el montaje de la muestra, esta misma que estuvo acá en el colegio y ahora está en Girona, en una universidad, en la Universidad de Buenos Aires, en el medio de un taller, mientras los alumnos de diseño iban generando su trabajo y sus propuestas arquitectónicas. Y un poco era lograr que la joven generación de profesores y arquitectos que en ese momento se estaba desarrollando y hoy quizás están mucho más consolidadas con exponentes como que están dentro de la colección como Nicolás Cambodónico, que es mucho más conocido hoy, Alarcia Ferrer y un montón de estudios, en ese momento quizás no eran ni conocidos para los propios estudiantes argentinos que se generaban su producción a partir de arquitecturas tomadas de otros países. Y bueno, un poco la intención de la muestra era lograr esta lógica que vemos en esta foto. Y a partir de ese pensamiento del arquitecto del hacer, del arquitecto que está relacionada con el objeto, con el paisaje que te representa nuestro país, que es bastante extenso, las lógicas territoriales de cada sector, logramos construir esta muestra que después nos obligó a ser repensada y a generar ese vínculo con lo que sucede con la muestra catalana, con los dos estudios, que ahora Hernán les va a contar un poco más de esa lógica, pero era reinterpretar ese ida y vuelta y ese feedback que tiene la arquitectura entre lo que se ve aquí y lo que se ve allá, las posibilidades tecnológicas de un sector y las posibilidades tecnológicas de otro sector, y desarrollar una colección que hoy comprende no solo Argentina, sino que también Chile, sino que también Perú, próximamente Uruguay, Cataluña, y hoy ya conforma un núcleo de casi 60 estudios que están pensando la arquitectura en una misma lógica, en una misma capa. Ese es un poco el panorama que planteaba la colección y que era el puntapié inicial para lo que ustedes están viendo hoy. A Dugo. Gracias. Sí. Bueno, casi todos conocen esta génesis, creo, los que están en la sala, pero para los que no lo conocen, como dice Pablo, hola, soy Hernán Bisman. Para los que no lo conocen, esta enorme itinerancia que mostró Xavi por la Argentina, más de 11.000 kilómetros alrededor del país, en casi 30 universidades y colegios de arquitectos, fue tremendamente exitosa. O sea, fue un leading case en términos de cómo una empresa de la construcción, en este caso bajo la dirección de Mariano Bo, como decíamos, el CEO para Sudamérica, digamos, de Saint-Gobain, podía apostar a un imaginario de arquitectura y no a promocionar un producto. O sea, la idea aquí era, a través de estas colecciones de libros, o sea, esa colección en principio y luego las colecciones de libros, poder generar como un corpus teórico importantísimo de obra construida. Por eso esta colección se llamó El material de lo construido desde su inicio, o sea, el punto de partida son obras construidas, no proyectos, y obras construidas que, como decía Xavi, puedan ser de autores de una edad determinada, profesores universitarios y validados por premios en instituciones de la arquitectura, ya sea de concursos de proyecto o de premios disciplinares a su obra. Era muy importante porque en Argentina, como en todos lados, es muy difícil editar. Y muchísimos de estos estudios, como decía Pablo, que en ese momento eran bastante desconocidos y luego, por suerte, muchos de ellos fueron decanos de sus facultades o secretarios de planeamiento de sus ciudades o profesores de sus facultades, nunca habían sido editados. Con lo cual, lo que les daba la compañía
Saint-Gobain era la posibilidad de editarlos y que además esto que se editaba se regalase en las facultades donde daban clase. Estamos hablando solo en Argentina ya de alrededor de, no me acuerdo, pero más o menos 10.000 libros regalados, ¿no? Un número tremendamente importante. Fue tan exitosa, digamos, el caso argentino que Josep Ferrando, acá presente, una mañana, desayunando en mi casa en Buenos Aires, ya era consumidor en sus múltiples viajes de esta colección, y me dice, che, bueno, che no me dijo, ¿no? Che digo yo, pero me dice, casi, quiero que me completes la colección, me falta el número tal y cual. Creo que estábamos por el tomo, no me acuerdo, 18, 20. Y yo le digo, sí, claro, llévatelos. Me dice, no, pero me llevo toda la colección que yo tenía en la biblioteca de mi propia casa, ¿no? Acá Octavio me mostró la suya, la mía no es tan grande, pero trata. Y me dejó un hueco así en la biblioteca y se llevó los libros. Como lo quiero mucho, no le dije nada, pero sorprendentemente llegó aquí y habló con Xavi. Sí, la verdad es que abrió las puertas a traer la exposición, a la muestra aquí a España o a Cataluña y difundirla pues como veréis en breve por todo el territorio nacional. Sí, la verdad, nunca vamos a dejar de agradecerte, fue la posibilidad de trasladar este concepto aquí. Hablamos con Mariano en Buenos Aires, estuvo completamente encantado de que lo hagamos. Hablamos con Xavi, que ha sido como el embajador de esta muestra y quien hace posible toda esta itinerancia enorme que hemos tenido, y nos pusimos manos a la obra. Así, bueno, hicimos la misma selección con la ayuda de Josep y de Freddy Massat, que es nuestro coeditor de esta exposición y de otras muchas cosas aquí en España. Nos pusimos manos a las obras para tratar de dialogar, digamos, un grupo de arquitectos con el otro grupo de arquitectos. Todavía sin saber que íbamos a tener que repetir esto poco tiempo después en Perú, poco tiempo después en Chile y poco tiempo después en Uruguay. Creo que lo hemos logrado. El que quiera acercarse a Girona, a la universidad, a ver las dos muestras dialogando, que está expuesta por los próximos meses allí, se dará cuenta de que es muy interesante el correlato entre las dos arquitecturas, a pesar de ser bastante distintas en términos tecnológicos, territoriales, etcétera, pero tiene ciertas cuestiones que Freddy después seguramente hablará con los autores. Yo no me quiero adelantar a esa parte, pero tiene ciertas correlaciones con las arquitecturas latinoamericanas y a las formas de gestionar la arquitectura y de construirla. Así fue que en este mismo lugar, hace 2 años, tuvimos el enorme orgullo y honor de poder exponer ambas muestras. La argentina ven allí en la foto más grande y la catalana en la foto superior, y presentar aquí mismo también con los CEOs de la empresa la exposición. Eso dio inicio a esta enorme itinerancia. Sí, empezamos como decía Hernán, aquí en Barcelona, y empezamos a mover la muestra en la mayoría de los casos por solicitudes de diferentes universidades o de diferentes colegios por todo el territorio nacional. Pasó desde Barcelona, pasó a La Salle, pasó al Colegio de Arquitectos de Aragón, pasó por Navarra, por la Universidad de Navarra, pasó por Sevilla, por las famosas setas de Sevilla, pasó por Asturias, pasó por Girona, que es donde estuvo la semana pasada en el COAC, y desde finales de la semana pasada también estuvo en la universidad y está en la universidad, y donde hemos hecho las últimas presentaciones. Faltan aquí algunas zonas en las que también se ha movido, pero bueno, hemos querido hacer un pequeño resumen de por donde nos hemos movido a nivel del territorio nacional. Y más que sigue, y más que seguirá. Sí, justamente el ambicioso plan fue estos 12 estudios, estos 12 monográficos de estos 2 estudios, y hoy estamos 2 años después aquí en el Ecuador de la colección. Ya hemos presentado 6 con estos que estamos hoy presentando aquí, que hemos presentado hace pocos días en la Universidad de Girona con la verdad que mucho éxito. 200 libros aproximadamente hemos distribuido allí, y la verdad que los amamos estos libros, amamos esta colección internacional. Ustedes saben, los editores, así como ustedes con sus obras, también tienen libros favoritos, es inevitable. Y la verdad que la queremos mucho con Pablo. Le comparto a Pablo para que... La queremos mucho. Nosotros somos con Freddy y con Josep, que es también coeditor de esta colección, somos muy obsesivos con estos libros, a pesar de que son libros pensados para estudiantes, y la verdad que tienen que ser de un formato pequeño para que quepa en la mochila o en los bolsillos de los estudiantes. Tratamos de que los libros tengan mucha calidad. Son libros muy estructurados, digamos, con secciones para que toda la colección, no solamente la catalana, sino todas las demás, puedan ser apreciadas
Los 6 estudios editados hasta ahora pueden dar fe de que somos muy obsesivos. Hacemos Y vuelta ellos locos. también, así que es un buen feedback. Sí, hay que decir que con esta colección nos pasa distinto que con otros libros que editamos que nos dan muchísimo trabajo. Digamos, hay libros que hacemos trabajo como de sastrería con los libros, no de prêt-à-porter. Nos interesa que cada libro tenga su propia formato editorial que responda a su contenido. Nos importa muchísimo, sobre todo Pablo se ocupa de todo el tema de hacer dialogar los documentos, los planos con las imágenes. Freddy se ocupa de controlarnos a todos el castellano, digamos, para que esté perfecto. Xavi, por supuesto, está atento a que los detalles constructivos que envían los estudios estén bien editados y tal. Pero como verán, son libros como muy, digamos, de una estructura repetitiva a propósito, para que siempre tengan como un ritmo de lectura para que los estudiantes puedan apreciar estas arquitecturas. Son una suerte de traducción de lo que hacen los estudios que editamos, que siempre incluyen por lo menos 4 obras de los estudios. Tratamos de que todos tengan 4. Hacemos una selección importante en relación a las obras que tienen los autores, que en general son más, para que sea muy pareja, y si hay alguna obra que nos parece que no es de la escala que estamos buscando y demás, la llevamos a la introducción, ¿no? Ya verán, seguramente hablarán en el debate un poco también de esas introducciones, que son el cuerpo teórico de estos libros, que nunca quisimos evitar. Las obras se muestran, digamos, tanto en su documentación completa como con fotografías y en el detalle constructivo, que a lo mejor vos querés ampliar. No, bueno, creo que la lógica pocket de la colección no implica o no reniega de un trabajo muy arduo en tratar de contar las obras de principio a fin y llegar al detalle constructivo, que es algo que para esa imagen que yo les mostré de los alumnos en el taller es fundamental que sepan cómo se construyen y que entiendan cómo se construyen esas obras. Creo que era el punto clave y lograrlo en este formato y con este contenido fue todo un desafío, ¿no? Pero bueno, por eso siempre tratamos y le pedimos a los estudios que vamos editando más imágenes, menos imágenes y llegamos a un equilibrio de didáctica de los libros que permitan que puedan ser leídos por colegas y también que los alumnos puedan utilizarlos como material de desarrollo, o los profesores se dan en Buenos Aires, por ejemplo, que cátedras de construcción o de tecnología, como sería aquí, ya dan estos libros como parte del programa teórico, lo cual es un orgullo y por supuesto nos piden mucho los catalanes también. Decirles que primero agradecerle mucho a Saint-Gobain, digamos, por esta magnífica colección y la posibilidad de que esto esté itinerando por toda España. Para nosotros es un orgullo y un sueño cumplido, gracias a Freddy Massad, que ahora les dirá su parecer de todo esto, pero ha sido un gusto y es un gusto editar juntos, a nuestro equipo en Buenos Aires, por supuesto, también, y a los autores, ¿no? O sea, la verdad que sin los autores estos libros serían imposibles, sin la pasión y la generosidad sería imposible. Comentábamos con Xavi recién, ¿querés decirlo vos? Sí. Que sorprendentemente en un mundo digitalizado, sobre todo para los que ya somos padres y nuestros hijos se mueven más con una pantalla que con un libro, como hacíamos nosotros, estos libros están siendo muy apreciados. La verdad es que nos están solicitando, nos los piden. Los alumnos que no han podido asistir a las conferencias me abarrotan el correo de solicitudes de libros, y la verdad es que es sorprendente porque nos pensamos o tenemos el concepto de que todos están ya digitalizados y que el tema del papel no va a ser algo apreciado, y creo que está ayudando un poquito a entender que los que estudiamos con papel al final le sacamos su provecho, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, empezamos con la presentación de los dos libros y después hacemos, suban todos y empezamos con la pequeña mesa redonda. Bueno, muchas gracias a los tres y seguimos. Vení, sí, Javi, ven. Bueno, les explico, estamos en Petit Comité, así que de nuevo, como decía Hernán, si quieren preguntar, interrumpir o hacer cualquier comentario, es casi una mesa redonda entre todos. Pero primero, la dinámica que vamos a seguir es que
tanto Josep Ferrando como Josep Camps hagan una pequeña presentación de sus libros, que son los últimos que tenemos y los que se presentan en el día de hoy, y después abrimos una mesa redonda con Carmen Torres y con Javier Hernani, que, según estuvimos hablando, van a ser son los dos estudios más jóvenes y los que van a cerrar la colección, si quieren, no sé, después veremos, pero está bien que los más mayores pasen el testigo después a los más jóvenes. Esto no los quiero llamar viejos tampoco. Pero bueno, ¿quién de los dos quiere empezar? Adelante. Bueno, primero agradecer ya al colegio para dejarnos tener esta oportunidad de estar y charlar sobre lo que se ha trabajado, el material que se ha editado. Saint-Gobain y a Bisman Editores, Pablo y Hernán, por todo el esfuerzo y cariño que habéis puesto desde hace tiempo ya por transmitir la cultura y la arquitectura a través de algo tan bonito como es un libro, ¿no? Entonces yo creo que hay una cosa bonita también. Bueno, luego quizás sirva un poco lo que podamos decir para abrir el debate, si te parece, Josep, pero hay un tema que me interesa, que lo habéis comentado vosotros, que es el tema del formato, la relación entre formato y contenido. Antes hablabas de los estudiantes, o sea que normalmente el encasillar el formato aparentemente deja creatividad, o sea, deja poco margen, y es justamente lo contrario. O sea, el formato, o sea, establecer un formato muchas veces lo que hace es potenciar el contenido. Y en ese sentido, pues el hecho también no solo de tener un formato común en Cataluña, sino poderlo comparar con otras geografías, pues el efecto de comparación sirve perfectamente, ¿no? Para poder ver qué contenido de algún modo se pareja a otros, ¿no? Aparte de lo bonito que es el libro en cuanto a formato, ¿no? O sea, pero en formato editorial también me refería. Bueno, nosotros cuando nos plantearon, qué obras podían estar tanto en la exposición como en el libro, en la edición, porque de algún modo iba parejo, pensamos como en dos situaciones o dos tipos de trabajo que hacíamos en el despacho. Por un lado, en la exposición pensamos que sería bonito tener una obra de vivienda que habla un poco del tipo, un tema que nos interesa y que trabajamos quizá de forma más evidente en el tema de la vivienda unifamiliar. Y en el caso del libro, pues pensamos trabajar en explicar la envolvente, ¿no? Como algo que es bastante recurrente en el trabajo del despacho, ese grosor que medía entre lo que sucede, programa, tipología, etcétera, en el interior, y de esa mediación mediante el medio, el clima o el contexto, que sería el exterior. Un poco esa relación entre objeto y sistema, que de algún modo, bueno, pues es bastante recurrente en el despacho. Entonces escogimos 4 obras que son, bueno, dos de ellas son en rehabilitación, una es una obra nueva en un entorno ex novo, y la última, que son los juzgados, es un edificio nuevo en un casco antiguo. Con lo cual, todos ellos tienen un contexto complejo, ya sea por ser rehabilitación o por el contexto urbano en el que están, o hasta incluso desde el punto de vista programático. Entonces, bueno, en realidad todas ellas estas 4 obras, tanto Centro Cívico, que es la rehabilitación de un antiguo mercado en Tortosa para convertirlo en un centro cultural, luego un museo en el límite de una zona industrial para la producción de energía nuclear, que se llama Museo de Energía Nascó, como la rehabilitación de una antigua cooperativa, una nave de una serie de cooperativas en el pueblo de Flix, para convertirla en un casal, en un lugar cultural para el pueblo, o sea, de algún modo reincorporarlo a esa vida cotidiana que tenía, igual que pasaba con el Centro Cívico, que era el antiguo mercado. Y por último, unos juzgados en el casco antiguo de Tortosa, que es un edificio de nueva planta en un contexto bastante complejo, de trama muy pequeña, y por tanto, tanto desde el punto de vista material como programático, comprometido. Con lo cual, casi las 4 obras podrían explicarse a través de cómo se ha trabajado esa fachada, o sea, esa relación de mediación con el contexto, tanto desde el punto de vista de alineaciones como mediación de los programas con temas de intimidad, de transpirabilidad, permeabilidad,
tanto térmica como visual, etcétera, con el contexto, tienen que ver con ese grosor variable que se trabaja a través de unidades y sistemas, ¿no? Sistemas constructivos que en algunos casos son industrializados pero aplicados como de forma artesanal, pero siempre intentando trabajar la idea de sistema y repetición de detalles de una forma como casi como la industria, que a veces son materiales manuales, como puede ser un ladrillo en el caso de Flix, pero trabajado de forma sistémica y también repitiendo. O sea, trabajado, digamos, con esa idea de sistematizar y que trabaja la industria para resolver de la mínima o de la economía, no economía en cuanto a economía monetaria, sino en cuanto a economía de recursos, con el mínimo de esfuerzo posible, el máximo de situaciones posibles, ¿no? Y bueno, yo casi que me quedaría allí, pero me quedaría con esos temas, ¿no? La idea de permeabilidad del sistema, el formato, que creo que también es bastante bonito, pero igual es un tema como más editorial o más de lenguaje. Y sobre todo ese elemento que juega con la repetición y por tanto con la sistematización y con la geometría, y que luego Josep lo explicará muy bien, intentaba casar también con la geometría estructuradora de todo el trabajo de Josep, y que de algún modo fuera como un reflejo de esas dos realidades que nos vamos mirando de reojo continuamente, y que de algún modo, bueno, fue casualidad que pudiese ser parejo el 5 y 6 entre Olga y Josep, digamos, ese doble número. Y bueno, pensábamos que había un cierto diálogo entre las 4 obras editadas en los 2 volúmenes, y que hablan un poco de eso, del uso de la economía a través de la geometría y del sistema en cuanto a cómo abordamos, digamos, la acción en el lugar concreto, sea complejo o no. Gracias, Josep. ¿Se escucha? Sí. Sí. Marcha, ¿no? No, nada, primero también como todos, ¿no? Empezar con agradecimientos, primero con la idea original de Mariano Bo, de empezarlo desde Argentina, ¿no? Con Bisman Ediciones, con Hernán y Pablo, ¿no? Evidentemente que es agradecer, ¿no? Ya porque en ese momento son ediciones o libros que hablan de la arquitectura argentina, pero en realidad cualquiera que seamos arquitecto, lo que nos interesa, digamos, es que se difunda la arquitectura, ¿no? Que haya cultura arquitectónica, ¿no? Y en este caso es excepcional, porque si ya cuesta a veces que venga de la administración pública, que venga de una empresa ya es increíble, con lo cual, tanto Mariano Bo como después la extensión aquí en España a través de Xavi, a quien agradecemos, todo esto no sería posible si no fuera por Xavi, ¿no? Con lo cual, muchas gracias, Xavi, ¿no? Y con el coeditor, en este caso, Frei Massat con Qt Ediciones, ¿no? Yo creo que realmente todo lo que sea como trabajar sobre la cultura arquitectónica es impagable, digamos, ¿no? Y si encima lo regalan, si es impagable y lo regalan, ya digamos, ya no es un oxímoron, ¿no? Entonces, eso me parece increíble. La otra es seguir un poco con la anécdota que comentaste, Hernán. Yo me acuerdo que cuando estábamos en tu casa, yo recientemente había terminado el edificio de Itela, había hecho también el nido en la costa de Buenos Aires, tenía varias obras allí, y entonces también me decías en plan, qué lástima que no seas argentino, ¿no? Para seguir con la colección. Y yo te dije, bueno, pues lo haremos en Cataluña, ¿sabes? Y tú me dices, bueno, con la condición de que tú también estés, ¿no? Entonces, yo creo que fue bastante bonito, ¿no? Porque era en plan, no pude estar ahí en esa colección, pero pudimos estar en esta, ¿no? Con lo cual, eso me parece muy, muy bonito, ¿no? La otra es que seleccionar los 12 no fue fácil, porque a veces ocurre que seguro que falta gente, pero no sobra ninguno. Es decir, podrían haber más, ya seguiremos la colección, pero los 12 que están son 12 estudios ejemplares, y eso creo que es importante como señalarlos, ¿no? Igual que ocurrirá en la Uruguay, la de Chile, la de Perú, etcétera, ¿no? Siguiendo con esto, también nos pareció como bastante bonito lo que ahora comentaba Josep al final, ¿no? Que es intentar que ya que se hacen de 2 en 2, se hacen a pares aquí, que sean complementarias, ¿no? Entonces, entender que, porque también eso te ayuda es decir, siempre los arquitectos decimos que cualquier cosa debería ser la excusa para hacer un proyecto, ¿no? Entonces, publicar los proyectos debería ser un proyecto en sí mismo, ¿no? Y si se publica pares, pues qué mejor que no dialogarlo, ¿no? Y en ese sentido se produjo este par, ¿no? de los sistemas envolventes, los sistemas estructurales, que casi los dos juntos, digamos, harían el edificio, ¿no? Pero casi esta idea de la confianza en
en la estructura, en el sentido de sistema, en el sistema, en el sentido geométrico del sistema, tanto desde la piel como desde el hueso, ¿no? Nos parecía como realmente algo importante. En ambos también ocurre una cosa bastante interesante, que es la introducción, ¿no? Que la introducción habla de la idea de laboratorio, ¿no? O sea, qué tipo de proyectos, tanto el estudio de Josep y Olga como el mío, trabajamos a muchas escalas diferentes, ¿no? Pero en cambio hay como un nexo otra vez de unión, aunque al mismo tiempo de diversidad, que es la idea de laboratorio, ¿no? O sea, qué elementos, ¿no? Vosotros habláis de la vivienda, ¿no? Como laboratorio, y en cambio en mi caso, en la introducción, que es un texto que me parece muy bonito de Ferran Vizoso, que ya lo había hecho para una exposición que hice en el 2014 en la Galería Edes, pero que la completamos, en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro en el 2015, y que ahora la completamos para que básicamente es cómo entender el espacio efímero o las construcciones efímeras o las instalaciones como laboratorio, ¿no? Y laboratorio precisamente en esa idea de lo esencial, ¿no? Entender lo esencial no solo desde lo material, sino también desde lo temporal, ¿no? Entender que realmente forzar el espacio a que sea usado simplemente durante 2 noches, como puede ser Iuernia, durante 3 días, como puede ser en Construmat, significa también forzar la arquitectura, ¿no? Forzar en el buen sentido, ¿no? O sea, realmente ponerle restricciones que hace que, como ocurre en el judo, ¿no? Aproveches la fuerza del otro a favor tuyo, ¿no? Entonces yo creo que es bastante bonito. El título, por ejemplo, del artículo se titula La subtracción de 3/4 partes de su sección, ¿no? Que no parece sencillo, digamos, pero vuelvo a repetir, la subtracción de 3/4 partes de su sección, pero básicamente es una pequeña instalación que hice en Buenos Aires que se basa en eso, se basa en resolver la junta y que ella misma se oculte, pero al mismo tiempo sugiera cómo es, ¿no? Con lo cual no llegas a descubrir nunca cuál es la solución, pero sí que constantemente estás sugiriendo cuál es la solución para poder construir un sistema, digamos, de barras de madera donde las 3 barras que se cruzan en un único punto son exactamente iguales, ¿vale? Ya diríais, no, hay una japonesa que es así. No, son 2 iguales y una diferente, ¿no? O sea, hay una solución para hacer las 3 iguales, ¿no? Todo el esfuerzo de resolver una junta que nunca se va a ver es el esfuerzo de hacer este proyecto, ¿no? Y yo creo que es muy bonito como Ferran precisamente habla de esto, ¿no? Como de que el esfuerzo no tiene por qué ser, déjenme usar la palabra, pornográfico, ¿no? O sea, el esfuerzo no tiene que ser como exultante, ¿no? El esfuerzo no tiene por qué ser constantemente expuesto, ¿no? Sino que puede simplemente sugerirse, y entonces es mucho más atractivo y mucho más divertido, ¿no? Entonces, el artículo, digamos, de introducción habla de eso, del laboratorio, ¿no? o de las instalaciones como laboratorio, y después sí que se pasan a 4 obras en 4 geografías diferentes, ¿no? La Casa Pena, Asunción, la estación de bomberos en Moyá, Barcelona, el Centro Social en Reus, Tarragona, y la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, ¿no? Pero precisamente poniendo énfasis en cómo son la respuesta, digamos, a esa investigación donde se trabaja desde lo monomaterial, desde la geometría y desde la eficiencia, para precisamente dar un salto de escala, ¿no? Donde básicamente la casa Pena Asunción se resuelve a través de 2 pórticos de hormigón que sostienen una multiplicidad de pórticos nervados en el otro sentido que permiten ventilar un porche, que es lo más importante que hay que hacer para una casa en Paraguay, que es simplemente construir un porche habitable, ¿no? O el doble pórtico, un pórtico insertado dentro del pórtico en el caso del Parque de Bomberos de Moyá, que lo que hace es resolver la doble escala que debe resolver un edificio de bomberos, que es habitar un camión y habitar un bombero, ¿no? Entonces esa doble escala simplemente la resuelve un pórtico a modo de muñeca rusa, un pórtico dentro del otro, ¿no? O como simplemente la estructura tripartita en fachada, ¿no? Localizada solo en fachada del proyecto de Torcuato Di Tella de la Universidad en Buenos Aires, lo que hace esa estructura tripartita de sumar una planta a cada una de las partes anteriores y duplicar y triplicar el ritmo, es simplemente sugerir un patrón de juego de posibles subdivisiones interiores, que es básicamente lo que pedía el concurso, que es favorecer la versatilidad del espacio interior. Por lo tanto, simplemente la estructura se concentra en fachada y construye un cierto damero versátil para el futuro, ¿no? O finalmente el Centro Social en Reus, donde básicamente un pórtico de estructura tridimensional lo que hace es ser complementario a la estructura mineral de la antigua prisión, que se convierte en un centro social y donde básicamente se convierten en complementarios no solo por lo tectónico y lo mineral, sino también porque uno está está intercambiando el calor para precisamente pasárselo al otro, ¿no? Que es el estado mineral. ¿Por qué? Porque así el estado mineral podía mantener su estado, ¿no? Y precisamente alimentarse térmicamente o de la inercia del otro, ¿no? Con lo cual, simplemente como hablar de esta idea de cómo las estructuras, ¿no? Una es de hormigón, la otra es de madera, la otra es de acero y la otra es de hormigón, madera, acero, ¿no?
Entonces también como todas están como también trabajando, insisto, en la eficiencia, la geometría y lo estructural, pero al mismo tiempo complementario con el número de Olga y Josep, ¿no? Que me parecía también que era, o cuando hablamos, ¿no? Nos lo pasamos muy bien pensando precisamente en que todo el mundo necesitaría los dos para entender de qué está hablando el otro, ¿no? Entonces eso me parecía como muy bonito. Y entonces también la dualidad de esta que comentaba Freddy, ¿no? Que ahora los maduros, no mayores, los maduros, digamos, damos paso, ¿no? a dos muy jóvenes, con lo cual tenemos muchas ganas de verlos ya. Está. Bueno, nada, muchas gracias a los dos y bueno, todo lo que contaron lo pueden ver después en los libros, ¿no? Y bueno, yo quería, aprovechando esto de que estamos en el Ecuador de la colección, que la colección recoge una selección de una forma también de ver la arquitectura dentro del contexto catalán, pero que se puede traducir al español y al europeo seguramente. Y una cosa que decía Josep, ¿no? La idea de la cultura arquitectónica, y aprovechando que tenemos a Carmen aquí y Josep Ferrando también, ¿no? Barcelona, estamos dentro de 2 años se va a celebrar aquí el Congreso Internacional de la UIA, ¿no? ¿En qué momento de la arquitectura estamos, ¿no? Porque si nos retrotraemos al año 96 en el que Carmen casi no había nacido, pero que Javi tampoco, había como una euforia, ¿no? Sobre la arquitectura, había como una esperanza de que la arquitectura podía cambiar muchas cosas. Hoy el panorama quizás es muy distinto, pero cómo en 3 décadas esto puede haber cambiado, y no quiero hacer historiografía ni nada, después si no le pedimos a Octavio que nos haga un poco un balance de la situación, pero me interesaría ver cómo ven ustedes, cómo ven los jóvenes, Maduro también, Maduro. No, cómo ven ustedes los jóvenes hoy el panorama de la arquitectura a nivel más local y a nivel global, ¿no? ¿Cómo está esta cultura de la arquitectura y cómo se recibe o cómo se relaciona con el entorno social y cuál es el plan o cuáles son los planes para poner a la arquitectura de nuevo en el mapa o para poner a Barcelona de nuevo en el mapa de la arquitectura? Yo creo que está muy bien que responda Carmen, ¿no? Porque Carmen, no. Te presento como una de las 7 comisarias. Por eso. Comisarios que y si Pau también quiere intervenir, está. Pero bueno, Carmen, estás aquí, así que. El programa, digamos, sí, de la UIA 2020, Congreso UIA 2026. Sí. Recientes ganadores. Con lo cual. Claro, que eso no lo expliqué. Para el que no lo sepa, ellos son parte del equipo de los recientes ganadores del comisariado. Y Josep estaba en el jurado, entonces por eso estamos bien. Sí, bueno, pues a ver, para realmente una pregunta pertinente, yo os explico un poquito. Barcelona es la única ciudad que tiene por segunda vez este congreso. O sea, es un congreso que se efectúa desde el año 48 cada 3 años, se ha ido rotando por todo el mundo, y Barcelona es la única ciudad que repite, tiene este privilegio. La primera vez que estuve aquí fue en el 96, como bien decías, y fue un momento que era, bueno, pues postolímpicos, pues el 92, Barcelona lo petaba, había unas previsiones, no sé si 3.000 o 5.000 personas, y llegaron a 10.000, bueno, rebosando, había como una euforia, y se hablaba mucho del modelo Barcelona y de los grandes popes, de los grandes arquitectos, de unos señores arquitectos que subían ahí y comentaban al mundo, ¿no? Entonces, como un poco la reflexión que hemos hecho para enfocar este nuevo congreso era Barcelona, o sea, en primer lugar, no como modelo, no como el modelo Barcelona de aquí lo hacemos todo súper bien y os explicamos al resto del mundo cómo hay que hacerlo, sino como un poco al contrario. Van a haber investigaciones que sí que van a partir de Barcelona, pero no Barcelona como ejemplo, sino Barcelona como laboratorio imperfecto, ¿no? Como un lugar que tiene problemas, un lugar que le afecta al cambio climático, que le afectan problemas sociales, que le afectan nuevas tecnologías, que le afectan todas estas cosas que al final son un poco transversales a todo el mundo. O sea, en realidad son problemas no súper locales,
que tienen una circunstancia local, pero que se podrían leer de una manera global. Entonces, yo creo que la arquitectura, después de unos años de mucha euforia, también ha llegado a un punto que es como, bueno, euforia pero contenida y euforia pero reflexionada y euforia responsable, ¿no? También, entonces, bueno, hay como una posición como un poco autocrítica también ahora de la arquitectura. Esto por un lado. Por el otro, pues hay una voluntad de verla a través de, no de unos grandes popes de arquitectura, sino una visión mucho más horizontal, mucho más transgeneracional, mucho más paritaria, mucho más incluyente. Entonces yo creo que la arquitectura, o sea, esto es a nivel cultural, pero creo que la arquitectura también va un poco, o tendría que ir un poco en estas líneas de cara al futuro. Y piensan, esto lo abro para todos, pero piensan que estos cambios que menciona Carmen, que me parece que son reales, ¿no? Antes el arquitecto y esta generación de arquitectos que representaron el modelo Barcelona era como una postura de, no sé si autoritaria, pero una postura de soy el arquitecto, y lo digo en masculino porque principalmente, y ahora hay una reflexión sobre eso. ¿Esto se ve reflejado en la propia arquitectura que se hace en el contexto más local? ¿Lo ven o la situación todavía está cambiando hacia nuevos modelos? Me parece que en los libros se intenta reflejar eso, pero no sé cuál es el punto de vista de ustedes. Bueno, Javi, si querés contar, sí. A ver, yo creo que estamos comparando aquí dos cosas que son un poco diferentes. O sea, la pregunta que hacías tú de cómo ha influido la arquitectura o qué poder de cambiar las cosas tiene, cuando se ha accionado desde la arquitectura, en realidad es desde un arquitecto que está ejerciendo un cargo público la mayoría de veces. O sea, difícilmente nos encontramos un arquitecto en el pleno ejercicio de la profesión que haciendo sus museos consiga un cambio social. Esto yo creo que no pasa prácticamente nunca. O sea, y en este sentido diría que lo que pasaba antes, probablemente la actitud de esos cargos dentro de la administración pública es muy diferente de los que están ahora. Pero la labor que ejercen en un sentido sociopolítico no está tan lejos una de otra. Otra cuestión es, ampliando eso, la pregunta de cómo está la arquitectura, si se puede cambiar dentro de nuestro ejercicio de la profesión. Y hablo un poco de los perfiles que están recogidos en estos libros, que son pues, estudios profesionales liberales que trabajan pues, construyendo sus propias obras. En este sentido, yo creo que nuestra capacidad de cambiar la sociedad es prácticamente nula. O sea, siento ser pesimista, pero creo que lo que debemos reclamarnos es conseguir un buen estado de la profesión en diferentes dimensiones. Una es, efectivamente, el edificio producido, por decirlo así, que sea de calidad y que obedezca pues, a todas las funciones, que sea bello, etcétera. Y luego, pues que la capacidad que tengamos de influir en nuestro marco jurídico, laboral, para conseguir unas mejores condiciones, lo digo en sentido amplio. Pero creo que aún así el campo de acción sigue siendo muy limitado en comparación con, no sé, ser boyegas y decidir hacer un plan que cambie la ciudad, ¿no? Bueno, pero ustedes participaron en uno de los proyectos para las supermanzanas. ¿Cómo sí. Pero es que aún así, o sea, es verdad que tienes cierto poder de decisión sobre esos proyectos, pero somos el último eslabón de la cadena. Es decir, ahí realmente la decisión de producir un cambio en Barcelona sustancial la toma Xavi Matilla, que es el arquitecto en cap de Barcelona en ese momento, apoyado con el consistorio. Pero nosotros nos presentamos a un concurso, ganamos una calle y hacemos más o menos lo que nos pide el ayuntamiento. Es decir, ¿al final intervenimos en la vida de la gente? Pues sí, pero dentro de un marco muy limitado de ejercicio de nuestra profesión, que es la de profesional liberal. Bueno, no sé. Bueno, hablamos por eso, bueno, ahora, Josep, pero hablamos esto de una posición más crítica. Bueno, creo que lo que dice Javi es esto, ¿no? Una posición de quizá del arquitecto
como alguien limitado a tomar el arquitecto de hoy, o no sé cómo lo... Sí, bueno, no sé, o sea, esa es mi percepción como profesional de que tiene un estudio. Es decir, sí creo que puedes intervenir y crear cambios sociales, pero para mí se puede canalizar en muy pocas vías y una de ellas es la administración pública. Josep. Bueno, es que es un debate complejo, pero sobre uno de los temas sobre la capacidad transformativa que tiene la arquitectura como tal, o sea, podríamos decirlo desde el punto de vista objetual, performativo, creando escenario, siendo un dispositivo. O sea, cada una de las culturas arquitectónicas que operan sobre lo arquitectónico puede darle el nombre que quiera, más político, más, digamos, social o más objetual, pero yo tengo que reivindicar que sí, o sea, hay que ser, digamos, optimista en ese sentido. Siempre la arquitectura por definición tiene esa capacidad. El tema es que yo creo que estamos visibilizando las distintas escalas o los medios en el que está trabajando el arquitecto como tal. Y si antes, pues a lo mejor estamos hablando de figuras que tampoco no hay que demonizar, sino que forman parte de un contexto determinado, momento determinado, y todo tiene su función, hemos visto que el rango en el que puede trabajar la disciplina es mucho más amplio. Entonces, desde un estudio, digamos que evidentemente somos la parte final de un eslabón muy grande, o sea, o muy vertical o muy horizontal, depende de cómo se mire, pero desde la gobernanza al diseño, en realidad todos estamos proyectando algo, formando parte de un conjunto mayor. O sea que yo creo que ya nadie, incluso tengo dudas de si antes podía suceder, en momentos muy concretos la historia puede determinar unos lápices de oro, etcétera, y ser muy concretos y veloces y poca gente resolver muchas cosas, pero la mayor parte de las veces, sea por lo que una situación que sea, siempre es muy transversal. O sea, hay muchos componentes que influyen porque al final estás actuando sobre algo que es mucho más complejo y que trasciende la persona individual. Esto, nos hemos dado cuenta, lo estamos explicando, ya siempre había sido así, pero lo estamos explicando, porque tiene que ver desde los procesos constructivos a la forma como funciona la política, etcétera, etcétera. Somos capaces de organizarlo como profesión, o sea, darle más salidas, porque lo estamos ordenando desde las escuelas, etcétera, esa posibilidad de que en realidad el perfil pueda ser mucho más amplio y que no solo acaba en el que desarrolla al final, sino que la arquitectura aparece en estadios iniciales, ya sea analizando el problema, mirando de gestionarlo, verlo, resolverlo y, digamos, posfigurarlo, que sería trabajarlo, haciendo la gobernanza sobre el problema, cómo se gestiona en el tiempo, que eso normalmente lo olvidamos y es importantísimo, quizá de lo más importante que existe ahora, que puede ser en nuestro trabajo, que es cómo se gestiona la ciudad, cómo se gestionan los objetos arquitectónicos, cómo se gestiona, digamos, todo ese material que de algún modo nos sirve de espacio de convivencia, ¿no? Por tanto, el rango es mucho mayor y yo soy súper optimista en ese sentido. Puntualizo un poco una cosa que estoy totalmente de acuerdo con Josep. Vale. No puntualizo en el sentido de añadir, y la ligo al mismo tiempo con lo de la UIA, digamos. Son momentos muy diferentes, es decir, lo ligo con la academia también. Yo en el año 96, cuando se celebró el Congreso de la UIA en Barcelona, era estudiante. Y en ese momento, cuando estudiabas, básicamente la escuela te estaba preparando para tener el despacho de autor exitoso. Pues, ¿qué había en el 96 en la UIA? Pues Peter Eisman, vestido del Barça, delante del MAC, va todo blanco, ¿no? Valga el contraste, ¿no? Sí, sí. O Zaha Hadid diciéndole, por favor, a Daniel Libeskind que se callara mientras ella hablaba, ¿no? Entonces, eso... Palau Sant Jordi. Entonces, eso es lo que ocurría, digamos. Eso es lo que ocurría en ese momento, pues que la escuela, las academias, te preparaban. Te intentaban preparar para hacer eso. Entonces, para hacer la portada del croquis, más o menos. Sí, pero ahora es diferente. Es decir, yo siempre lo digo, la academia en ese momento te preparaba para tener un estudio de autor exitoso y si no eres un fracasado, ¿no? Y aparte era importante ser exitoso, pero no ganar dinero, ¿sabes? Eso era importante. Entonces, pero en cambio ahora, sin demonizar también, ¿no? O sea, que son momentos que han pasado. Pero ahora es diferente, es decir, yo siempre digo ahora que en la academia lo importante digamos, de la academia arquitectónica es que entiendan los alumnos que se preparan para manejar la complejidad. Y eso se puede aplicar e implementar de muchísimas maneras. Es decir, la manera de estructurar la cabeza que tiene
un arquitecto o arquitecta a través de cómo se estudia ahora, digamos, o al menos lo que intentamos, digamos, nosotros, es precisamente atender a la diversidad. ¿Cómo se atiende a la diversidad? Preparando para la complejidad. Y eso significa que puedes, digamos, trabajar sobre la sociedad desde muchos puntos de vista. Y yo creo que entonces, volviendo entonces a la UIA, creo que, por ejemplo, la propuesta que hacen Carmen, Pau, María, ahora me deja el Chechu, Mariona y Tomeu, no me he dejado nadie, claro. Hay un título que es bastante interesante, ¿no? Que ponen que es Becoming. El título es Becoming. Entonces, poner un factor ahí encima que es el tiempo. Es decir, que las cosas no son tan fijas o decididas como se terminan. Es decir, frente al objeto terminado y claro, icónico de ese momento, otra vez sin demonizar, es lo que había en ese momento, ¿no? Y sirvió para llegar a donde estamos ahora. ¿Vale? Yo creo que cosas. llegamos ahora por la crisis del 2008 principalmente. Sí, pero todos estamos transformándonos, la universidad también, ¿no? Y por eso ahora ocurre que gana un comisariado alguien que habla de cómo el factor tiempo influye en la arquitectura. Por eso se llama Becoming. Yo creo que eso es importante, o sea, entender cómo en realidad no solo es si el arquitecto tal lo está haciendo o la arquitecta o tal institución, sino todos al mismo tiempo, evidentemente. Es una pregunta para todos, ¿no? Pero ¿piensan que esto es una tendencia, una forma de pensar que va a perdurar en el tiempo o que siempre hay una acción y una reacción y vamos a volver a modelos como el que teníamos en algún momento, o hay un pensamiento fuerte sobre la arquitectura que determina tanto esto, ¿no? Lo que decían, la sostenibilidad, la posibilidad de crear entornos sociales más comprometidos? ¿Esto está para quedar o es solamente de nuevo un periodo en el tiempo en el que estamos revisando lo que hicimos para probablemente después volver a hacer lo que habíamos hecho antes? Es desde la docencia cómo se puede generar una conciencia de que la arquitectura tiene que ser de otra, o que puede ser de diferentes formas, pero quizá hay una forma que ayuda más a conectar con el ciudadano. No sé, ¿quién quiere? Acá los más jóvenes son los menos optimistas. Déjame decir una cosa que creo que es importante para volver a los libros un momento, ¿no? Sí. Que es que, y los seleccionados, que es que tanto los 26 de Argentina como los 12 de catalanes, como los 10 peruanos, como los 12 o 14 chilenos, 14 chilenos y los que sean uruguayos, todos son docentes o tienen relación con la academia, ¿no? De alguna manera puntual o premios. Y ahora también es interesante, es decir, que hay una cierta didáctica, antes lo comentaba Xavi, ¿no? Con el tema de que el libro forma parte, digamos, de esto, ¿no? Pero creo que es importante entender que la relación también otra vez de complementariedad entre la didáctica, lo digo porque estás como hablando constantemente en la docencia y para que también entienda al público, ¿no? La relación complementaria entre la academia y la práctica, ¿no? No sé quién quiere. Carmen, dale. A ver, es que... Hay mucho, estamos mezclando muchos temas, pero me parece que sí. Como cuestiones y preguntas. Yo creo que, a ver, has empezado a comentar esto y yo pensaba, vale, o sea, en realidad la historia es cíclica, pero también es evolutiva, ¿no? Entonces, yo quiero también creer que la evolución viene de desechar lo que no ha funcionado y aprender de lo que funciona. Entonces, en realidad yo quiero ser optimista y pensar que vamos a mejor, pero vamos a un territorio incierto, ¿no? Porque nuestros antepasados tampoco sabían dónde iban a acabar, o sea, podían creer que iban por ahí y en realidad se han como desviado. Y yo creo que nuestro futuro no somos más especiales que los de antes, nos va a pasar lo mismo. Vamos a intentar apuntar una dirección y se va a desviar y luego vamos a corregir y va a ir pasando como algo así, ¿no? Pero, bueno, para coger también este tema de optimismo y pesimismo, o sea, a mí me encanta cuando yo de golpe soy así como súper optimista y llega alguien en plan súper la realidad, en plan, no, pero es que vaya desastre de vida, ¿no? Ya puedes remar, ¿no? Que total, no hacemos, o sea, no. Perdón, pero por puntualizar, yo me refiero a la figura del arquitecto, o sea, yo en general, es una cuestión diferente de hacia dónde va la sociedad. Yo lo que digo es que la responsabilidad y las capacidades de los arquitectos, me parece que a veces pecamos de un poco de megalomanía pensando que tenemos que unas capacidades o unas responsabilidades que realmente no tenemos, porque no sabemos hacer muchas cosas. Y cuando mides los cambios sociales,
pues difícilmente el factor de arquitectura aparece en alguno de ellos. Yo estoy en desacuerdo, o sea, decir, a ver, esto está muy bien. Creo que no, o sea, creo que en una obra sola, aislada, tú solo, obviamente, seguramente no consigues generar cambio social. Creo que la cultura arquitectónica sí que es capaz de generar cambio social, o sea, como una obra tras otra, con todo el mundo, no sé, la vivienda social que está pasando ahora en Cataluña, o sea, a mí me parece increíble lo que se está generando en los últimos años y no es o sea, una primavera, ¿cómo se dice? Una flor nace primavera, no una flor nace estiu, ¿no? Pero en realidad yo creo que la acumulación y eso que cuesta mogollón. O sea, ya nosotros hemos pedido de que nos dejen ser los últimos porque es acabar obras para tener algo construido, para poner el libro. Tienen también la excusa de que son jóvenes. Claro, pero cuesta un montón. Entonces yo creo que con una obra no lo consigues, con dos no lo consigues, hay que remar contra viento y marea, pero quiero creer en el optimismo y creo que es la única manera de avanzar. Porque, o sea, y creo que se puede leer tanto a escala arquitectura como a escala sociedad, ¿no? Como al final tampoco hay que aislarlo porque somos arquitectos y dices, bueno, como arquitectos no hacemos cambio. Bueno, pero somos, o sea, como la arquitectura también forma parte de la sociedad. O sea, sí. En realidad es una cosa un poco más holística, desde mi punto de vista. No, yo creo que el caso de la vivienda en Cataluña en los últimos años es un buen ejemplo, porque creo que todo el mundo está de acuerdo que la calidad de lo que se está produciendo aquí pues es incuestionable. Pero, sin embargo, los cambios sociales que han producido eso son prácticamente nulos. O sea, la producción de vivienda en España, pues eso, un 2,5% de parque de vivienda es VPO. La producción no llega en ningún gobierno a lo que se había pactado en un principio. O sea, son viviendas muy bonitas, con unos espacios que, pues, premiados por muchísimos organismos y que todos los arquitectos estamos de acuerdo que son probablemente pues eso, un epicentro de lo mejor que se está haciendo en Europa ahora mismo, pero ¿cómo afecta eso a la vida de la gente? O sea, la gente, los precios de la vivienda en España tienen los mismos problemas antes y después de que se produjeran esa serie de viviendas. ¿Por qué? Porque probablemente habría que haber hecho más y no, claro, o sea, no hacerlo. Pero que no es un problema nuestro, No, es un problema de la administración. Es un problema de la política, sí. Pero quizá esto genere como un efecto engañoso de decir, bueno, muchas viviendas o la producción de viviendas sociales gana premios, se publican, pero después la cantidad no es la que se necesita. Y volviendo sí, quiero decir una cosa. Dale. Yo creo que hay un tema sobre eso, ¿eh? Y a raíz de lo que dice él, para no tirarnos a la profesión tantos látigos a la espalda, creo que no deberíamos dejar que los políticos nos instrumenten diciendo que las 4 cosas que hacemos o que hacen 4 muy bien en vivienda es suficiente como para demostrar que se está haciendo mucho. O sea, creo que 1 esto, 2, nosotros la crítica es hacer política. O sea, hacer arquitectura también es hacer política. Y 3, lo que está haciendo él, que cuando te toca hacer la cosa pequeña tú la hagas lo mejor posible para la señora Pepa, Manolo y Miguelito, que van a estar en ese conjunto de viviendas, ¿no? Por tanto, yo creo que obviamente no va a ser transformativo de la sociedad, va a ser lo suficientemente transformativo como para esa gente, lo cual ya es mucho. Y también intentar, 1, creo que tenemos que defendernos, 2, no dejarnos utilizar, y 3, intentar ocupar el máximo de rango posible, porque es una profesión no solo bonita desde un punto de vista, sino que tiene capacidad como para poder ejercer esa influencia que tú estás diciendo, por lo que decía Josep, esa capacidad, digamos, de estructura mental y de trabajar sobre lo complejo y sobre realidades que a lo mejor no son solo lineales, como se trabaja ahora desde lo... Y ahí engancho el lío a un hilo sobre que a lo mejor lo ingenieril, sin menospreciar al ingeniero, pero lo ingenieril de la forma de pensar, una forma más transversal y a lo mejor con una cultura, desde el punto de vista en ese sentido más feminista, se podría ser la arquitectura, que siempre ha sido mucho más transversal y más holística. Por tanto, defender ese valor que tiene la arquitectura como tal, desde esta posición como bastante, yo creo, como con capacidad transformativa en muchos ámbitos. Para sumar a lo que comentaba ahora Josep también, ¿no? Es decir, y antes lo decía con la atención a la diversidad, ¿no? Es decir, últimamente, por ejemplo, en los últimos años, una de las ciudades del mundo que más
ha sido como ejemplar por los cambios que ha hecho, no por el resultado que llega, sino por la evolución que hace, es la ciudad de Medellín, alcalde, arquitecto. Es decir, es muy importante, o sea, lo que no podemos hacer es eludir la responsabilidad de intentar ocupar lugares de decisión. Y eso ocurre desde el ámbito de la cultura al ámbito de la política. Siempre estamos muchas veces más cómodos como diciendo que no se hace tal cosa que no intentando estar para hacerla. Y eso es importante. ¿Y por qué no hay políticos, arquitectos en España? Pero sí, claro, también. Pero si no decimos los mismos ejemplos. Pero por eso, pero ¿por qué? Referencia a los mismos ejemplos. Yo creo que hay pocos. Hay pocos, en proporción hay muy pocos, sí. Hay pocos, pero creo que el político se está dando cuenta que necesita de un tipo de técnico al lado, aunque sea simplemente como asesor, y está pasando en muchas ciudades, que tenga una cierta capacidad, o hay que exigir al político que se deje que los técnicos también tengan una cierta capacidad de decisión, que no todo es simplemente la inmediatez de la política del resultadista, ¿no? Yo creo que eso tenemos que defenderlo, eso sí desde el punto de vista social, o sea, la sociedad también tiene una responsabilidad en ese sentido. Creo que quieren hacer preguntas. Sí, pasamos, abrimos el debate, porque Octavio se está muriendo de ganas. Adelante, el micro. Y después Pablo, que también había pedido la... No, digamos, hace 3 semanas estaba comiendo con la gente de Aporá, con un exalcalde de Barcelona, Joan Clos, que decía que los políticos son los que hacen la vivienda social, que no nos necesitan a los arquitectos, que ellos ya saben lo que tienen que hacer. Esto se lo oí y le dije, no estoy muy de acuerdo, porque realmente al final, como habéis comentado muy bien vosotros, yo creo que el nivel de la arquitectura de vivienda social que está haciendo aquí es fantástico. Y te diría incluso que en Mallorca está casi mejor, porque estuve hace 3 semanas en un congreso allá en Palma y la gente del IBABI está haciendo unas cosas extraordinarias, ¿eh? O sea, que es una cosa tremenda, ¿no? Antes me he interpelado por viejo el amigo Freddy. No, para nada. Pero que además está muy sabio, bien. ¿no? Como decía tu paisano argentino, somos el tiempo que nos queda, que decía Borges, ¿no? Y es cierto que yo en el 96 tenía 36 años y había empezado a construir unos cuantos edificios. Obviamente ahora he construido muchos más en muchos países. No solamente he hecho muchos libros, sino que he tenido la oportunidad de hacer muchos edificios. Y yo sí que veo que hay una diferencia fundamental entre el tiempo que yo viví cuando acabé la carrera y el tiempo que estamos viviendo hoy todos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que cada vez asumimos menos como sociedad la cuestión del riesgo, cada vez la administración es más compleja. En Barcelona tenemos esta puñetera manía de que tot ho fem bé, y la verdad es que la normativa se ha complicado de tal manera. El otro día cuando el Guim, muy buen amigo mío, lo sabes, me decía, no, hem aconseguit que tot no sé què, farem IITs en tota Catalunya. Y decía, qué puta mierda, porque decirte, yo antes hacía proyectos con 10 láminas, una memoria de 4 páginas y una era la poética, porque a esa no he querido renunciar nunca, y hoy el último IIT que he hecho son 1560 páginas con todo tipo de normativas de cumplimiento, que además yo creo que los jóvenes asumís que es lo normal, pero no es lo normal. Yo creo que eso es un camino que no lleva a ningún sitio. Por eso le comentaba antes a Hernán que estoy acabando uno de mis próximos libros que se llama La administración, que es las veces que nos han dado por saco a todos haciendo cosas, ¿no? Porque yo creo que, claro, yo a veces pienso que los de mi edad somos gente que hemos perdido la vista, en cambio vosotros sois ciegos de nacimiento. Te digo por qué, porque no habéis visto otra cosa. No habéis visto otra cosa, entonces os pensáis que es normal cosas que no son normales. Y cuando tú hablas, la gente es súper amable, pero no es normal que tardemos 2 años y medio en San Cugat para tener una licencia. Que haya acabado la Casa Uller, la Gran Vía, premiada y publicada en 20.000 revistas, y 3 años después aún no tenga la LPO, la licencia de primera ocupación, porque el Ayuntamiento de l'Eixample no comparte criterio con Glorias, que me dio la licencia porque era más de 2.500. Has cumplido una licencia y te dicen sí, però nosaltres tenim un altre criteri. Foli Fava, que es de Reus, tú que has hecho cosas en Reus, ¿no? Entonces, claro, son cosas enormemente complicadas, ¿no? Y que los que tenemos una cierta edad nos negamos a asumir que ese sea el paradigma que vamos a dejar a los que nos van a suceder. Porque realmente tú ves la exposición, incluso nuevos realistas que hubo aquí en el The Hub, ¿no? Evidentemente con proyectos fantásticos, ¿no? Pero te das cuenta que son gente
todos estos jóvenes, ya no tan jóvenes, porque ya tienen 40 y tantos, bastantes de ellos, ¿no? Y que al final han hecho 4 casitas y 2 bloques de vivienda social. Los de nuestra edad, que empezamos a construir antes, habíamos hecho muchas más, pero muchas más cosas en muchos más sitios, ¿no? Y nos pensamos que es lo normal. O sea, menjar poc i pa i bé, que jo estic d'acord amb aquesta història, que es muy catalana, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que como sociedad no lo estamos haciendo bien. Lo planteo así en público, ¿eh? No, me parece que es una buena reflexión, y para seguir con el... En el 96, justo para celebrar el Congreso de Lilla, Quaderns, que entonces dirigía Manel Gausa, también buen amigo, me pidió un artículo para un número triple que se llamaba El estado de la cuestión, ¿no? Que era, digamos, aquello de cómo veíamos el mundo. Y yo en aquella época acababa de volver de estar dando clase en Estados Unidos, en Rhode Island, en Providence. Y me acuerdo que, claro, a mí me sorprendió muchísimo cuando ya hacían publicidad, casa de arquitecto. ¿Por qué? Porque, excepto edificios de 2, 3, 4 plantas, no necesitaban arquitecto, iban a una convenience store y compraban ahí los materiales y los montaban, ¿no? Entonces, claro, esta cosa de que en muchos sitios no hay la figura del arquitecto, ¿no? Tampoco quiero decir que tener arquitecto sea una garantía de nada en muchos casos, ¿eh? Pero realmente te hace pensar cosas, ¿no? Que realmente del 96 aquí, claro, el mundo ha cambiado, pero sobre todo he cambiado yo, que tenía 36 y veía todo un mundo por delante, y ahora tengo 64, y bueno, y digo, veos que tienes más pasado que no, que pero futuro. Y hay otro tema que me parece que es importante, al hilo de lo que decís, ¿no? Es que en ese momento había y vuelvo al principio a la primera pregunta, ¿no? Había un entusiasmo, había unas ganas de reflexionar sobre la arquitectura, ¿no? Mismo desde aquí, desde el colegio, se hacía una publicación que llegó a ser una publicación de valor, de referencia internacional. Y hoy en día, por eso, también me parece que es un reto el comisariado del próximo Congreso de la UIA, porque probablemente sea mucho más difícil llegar no ya a la gente, sino a los propios arquitectos que se entusiasmen con una reunión de... Espera, que Pablo... Estamos hoy aquí asistiendo a este acto que es fantástico, con una colección de libros fantástica que yo no conocía. Al final estamos 20 personas, ¿no? Que es una pena, ¿no? O sea... Claro, esto sin ser nostálgico del pasado... Esto en el año 96 presentabas algo así y el colegio se hubiera llenado, pero... El libro Hernán que te he regalado, en la presentación del colegio había 240 tíos que vinieron a ver la presentación del libro, ¿no? Perdón. ¿Para qué estás hablando sin micrófono? No, por la grabación. Que son cosas que realmente, ya sé que hoy en día tenemos todos la suerte de entrar en el canal de Instagram de la Capell y ver las presentaciones, y tenemos la posibilidad de, estando aquí, entras en ediciones asimétricas y entonces ves, cada semana publican un libro esta gente, Juan y María, ¿no? Y yo cada semana sacan una conversación. Y cada semana hacen una conversación fantástica con los editores, los autores y tal, y yo no me pierdo ni una, porque realmente aprendes un montón, ¿no? Pero, y eso, yo creo que las nuevas tecnologías te permiten estas cosas, pero no es lo mismo, evidentemente, comerte un pollo que ver un tío que se está comiendo un pollo, quiero decirte, pero es verdad, digamos, y no quiero hacer otras comparaciones pornográficas que tú dirías antes, pero la verdad es que, claro, es que veros la cara a todos, poder comentar, es que no tiene nada que ver, ¿no? Con escribir en el chat, me gusta mucho lo que usted dice, ¿no? No sé, pues igual, no sé. Pablo. Quería simplemente retrotraer un poco la discusión y plantear, digamos, que todo lo que están hablando obviamente es parte de nuestra disciplina y parte de la transformación cotidiana y las impotencias cotidianas que tenemos desde la profesión. Pero a mí me interesaba volver a enfocar la discusión en los vectores que tenemos para transformar esas situaciones, digamos. En este caso, y no ser por autorreferencial, por ser editores, ¿no? Pero en este caso aparece, la colección intenta ser un vector para transformar esas lógicas, y esa foto que poníamos del taller de arquitectura con el libro ahí y la operación, yo creo que un poco se dijo, Josep, ambos lo dijeron,
hay una voluntad y una vocación optimista de encontrar los vectores para lograr esa transformación y de alguna manera quizás salir de la encrucijada actual que existe. Si nos ponemos a discutir, que es muy válida la discusión y la mirada introspectiva, quizás endogámica, pero algo que planteamos, y lo planteamos muchas veces de la editorial, es: está muy bien la discusión, la conceptualización, la teorización de los procesos que hacemos, pero cómo salimos a romper esas barreras para que el afuera, para que la gente le demande a los que toman las decisiones que esas viviendas sean hechas por, o que tengan la calidad que tienen, por ejemplo, en Baleares, ¿no? Pero decir, y que cuando pasan esos procesos no quede en un proceso de romantización iconográfico de esa arquitectura nada más, sino que esa arquitectura de Baleares, ese pensamiento, esa lógica, se pueda transportar a Buenos Aires con sus propios problemas, con sus propias lógicas, y que también los profesionales de Buenos Aires puedan interactuar con los de Lima, que puedan interactuar con lo que pasa en Asia, que puedan entender cómo en Londres se trabaja desde otro lugar con la arquitectura. Y realmente el Congreso de la UIA, este tipo de colecciones, todos los procesos de un montón de gente que está explorando otros canales, empiezan a ser vectores para intentar transformar eso. ¿Se transformará? No lo sé, pero quizás a veces es interesante pensar cómo podemos potenciar en conjunto esos vectores y cómo hoy la voz de la colección no es la voz de una croquis con una figura, bueno, eso ya Freddy lo tiene bastante desarrollado, ¿no? En la tapa. Es una colección. Pero si hoy estamos viendo los libros individualmente, pero si nosotros pusiéramos aquí, que lo tendremos que empezar a hacer, una foto de los 30 volúmenes editados, el volumen de esa colección empieza a ser un marco para que una empresa, para que un decisor, para que alguien empiece a entender que, bueno, quizás va por esa mirada colectiva, por esa discusión constante de los procesos y no por los procesos que ustedes están viendo que también son complejos, ¿no? Pero bueno, un poco quería como recentrar en eso y traer de vuelta para ustedes cuáles son los vectores de transformación de la realidad de la arquitectura que tenemos hoy, cuáles son los vectores posibles para hacerlo. Incidir un momento en esto, que yo creo que el valor precisamente no es un número, sino la colección. Yo eso lo tengo clarísimo. El otro día, después de la presentación en la Universidad de Girona, ¿no? Que agradecemos a Josep que nos recibió y fue fantástico porque está totalmente llena la sala. Totalmente lleno, o sea, 140 alumnos de 160 que tiene la universidad es un éxito apabullante, o sea, que gracias, Josep, ¿no? Y lo decía porque lo interesante precisamente no es el número, sino la colección, ¿no? En el sentido, yo siempre digo que los premios, por ejemplo, me interesan más los que son panorama que los que dan un premio, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, hay un premio donde solo hay un ganador, en realidad de quien se está hablando es del jurado. En cambio, cuando un premio, que ocurre por ejemplo con la Biau, las bienales, hay un panorama, que es decir, hay 20 premiados, ya no se habla del jurado. Se habla de qué quieren decir. ¿Sabes? Esos 20, ese grupo, ese panorama, ¿qué quiere decir? Y entonces ya estamos hablando del significado, digamos, de cuál es el mensaje, ¿no? En cambio, la otra manera es, joder, el jurado, ¿no? En plan, porque nunca va a agradar a nadie, porque pasa a ser mucho más subjetivo, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante también en ese sentido de colección es la idea de panorama, ¿no? Y de panorama, y ahora aún mucho más rico, porque precisamente al ser como multigeográfico, ¿no? Es mucho más rico, ¿no? El otro día lo hablábamos después de la presentación, a eso iba antes, y creo que ahora en este momento están en marcha 72 números contando las colecciones, 62. No sé si hay una colección iberoamericana, o sea, cuando digo no sé es reiterativa, digamos, es retórica la pregunta, ¿no? Que es no la hay. O sea, de 72 números de arquitectura iberoamericana. Y eso es un panorama increíble, ¿no? Sobre realmente cómo se está trabajando en este momento. Y solo para acabar, una anécdota. Antes, cuando Xavi presentaba dónde se ha llevado la colección, presentabas pues, el colegio es igual, de La Rioja, el de Girona, el de no sé qué, o sea, por toda España. Pero no contaste que, por ejemplo, ha ido a Camp Nou y que fue al Bernabéu o al otro. Al del Atlético de Madrid. Donde entrenaban. Valdebebas y Camp Nou. ¿Por qué digo esto? Porque ese día, digamos, no como los otros, que en realidad está abierto, digamos, al público arquitectónico, ¿no? Ese día es para los trabajadores de Saint-Gobain. Entonces, eso es transformación.
Que es transformación, porque todos los trabajadores y clientes en el sentido de Saint-Gobain están viendo, es un encuentro general que hacen, ¿no? Y que entonces ven todos los libros, ¿no? Yo creo que eso es interesantísimo, o sea, como ellos mismos, no es un tema para enseñarlo fuera, no, para enseñarlo dentro de casa también, ¿no? Sí, sí. Yo creo que aquí hay un tema que estás tocando que es desde lo privado, porque antes estábamos hablando de lo público, desde lo privado, como esa capacidad de generar conocimiento. Entonces, yo el vector más importante o el esfuerzo donde pondría, digamos, más énfasis es en la capacidad de generar conocimiento. Y ahí, otra vez, tirando piedras al político o viendo un poco oportunidades que podemos tener desde el sector, no dejar que la construcción del discurso de lo arquitectónico, de la cultura arquitectónica, venga impuesta desde lo político. ¿Qué quiero decir en eso? Si nosotros miramos cuántas empresas tienen relación con la universidad, prácticamente es cero, por no decir cero. O sea, que estén invirtiendo en innovación en la Politécnica, que es la universidad más grande, es prácticamente cero. Mejor hay alguna en alguna privada, pero muy pocas. Entonces, este esfuerzo desde lo privado de generar discurso, que en realidad es un discurso, pueden haber varios, pero es un discurso que es por la suma de pequeños esfuerzos, de muchos pequeños estudios, estás generando conocimiento. A través de un formato concreto que es el expositivo y eso tan bonito que es de recuperar el libro, porque de algún modo forma parte de vuestra, digamos, manera de ofrecer esa posibilidad de generar conocimiento. Creo que también en la universidad otra manera de hacerlo es apostar porque realmente el conocimiento sea libre. ¿De acuerdo? Y siempre se ha demonizado otra vez que el conocimiento de lo privado, o sea, de la empresa privada, está totalmente condicionado, que es un modelo muy americano, etc. Pero en realidad lo público está construyendo, y no solo en la arquitectura, está construyendo un discurso muy monotemático, ¿de acuerdo? Y poco libre, porque está condicionado a un pliego. Cuando tú vas a recoger, digamos, la subvención las bases para aplicar a una investigación, los requerimientos ya están totalmente supeditados al discurso que tú quieres que se dé desde lo político. Por tanto, invito a que el privado hagas, como estás haciendo con Viessmann, estás haciendo que también sois motor de cambio. O sea, la industria es motor de cambio, la innovación es motor de cambio. Y que este maridaje que estás haciendo desde lo cultural y desde la industria me parece fantástico, porque en realidad está construyendo un discurso desde el material, desde otra forma de ver el material, y que genera, digamos, una cultura, por comparación, vamos a ver el formato, que sale de los canales oficiales que se están estableciendo, que uno, son súper limitados porque no hay dinero para investigación, y dos, están totalmente condicionados. Entonces, que estén bien no quiere decir que haya uno único o que debe haber uno único. Está bien, obviamente, y cómo se está enfocando está bien, pero es que es solo único. Yo creo que ahí en España tenemos un grave problema, creo que también en los países hermanos estamos teniendo este problema, que nos falta innovación, porque nos falta conocimiento y nos falta invertir en ello. Por tanto, digamos, este tipo de cosas, de algún modo, lo que están generando es conocimiento. Para acompañar, y perdona que te interrumpa, lo que has comentado... Y Montse y Pau. Un valor para nosotros muy importante cuando Josep y Hernán trasladaron la colección a España, es que nosotros en este aspecto, como empresa privada, no condicionamos nada. Nosotros os dejamos a vosotros elegir los proyectos y transmitir esa información y esa formación a esos estudiantes o arquitectos que están trabajando a vuestra manera, que creo que es lo importante de todo esto. Al final, lo fácil es condicionar y decir, pues, poner los proyectos, los que aparezcan nuestras soluciones. Y para nosotros, pero creo que eso no aporta nada, y no genera esa cultura que comentabas. Montse, Pau. A ver, yo creo que vinculado también un poco la conversación que había antes de la capacidad de transformación de la arquitectura y quizá aprovechando las fechas y lo que ha pasado esta semana con el eclipse solar en Estados Unidos. Claro, o sea, que se unan los astros pasa muy pocas veces, ¿no? O sea, en Estados Unidos creo que es cada 40 años, ¿no? Y ha habido un eclipse. Por tanto, yo creo que desde el encargo, y cuando digo encargo puede ser encargo privado y público, que se unan los astros y que como arquitecto tengas la suerte de que puedes hacer el proyecto que crees que toca hacer, con la economía que
requiere este proyecto, con la normativa que te permita hacer este proyecto. Todas estas contextualidades son difíciles que a veces pasen, ¿no? Sí que está evidentemente la actitud de los arquitectos que hace y mueve montañas para que esto pueda pasar más a menudo. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Y de estos son los que yo creo en los libros hay a raudales, ¿no? Que una empresa privada crea que el valor añadido de su producto es vincularse con los arquitectos para hacer una colección de libros, regalarlos a los estudiantes y además promocionar la arquitectura, es también que se unen los astros, ¿no? Pasa muy pocas veces, ¿no? En cambio, creo que desde la academia, y antes ha salido también, creo que la capacidad transformadora que hay es enorme, ¿no? O sea, la capacidad de especulación que pueda haber en el sentido de que no hay una normativa, no hay un encargo, no hay una economía detrás, ¿no? Por tanto, tú desde la academia puedes plantear proyectos que son imposibles, por tanto, puedes hacerte las preguntas que tocan y además haces la respuesta, ¿no? Porque los estudiantes hacen proyectos, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí hay un poder enorme, no solo para hacer más arquitectos que hagan edificios preciosos, sino también, como estabas comentando, para hacer arquitectos que quizá no tienen que hacer edificios, sino que tienen que estar más en la política, más en las entidades, más en otros sitios, ¿no? En este sentido, creo que también, cogiendo un poco el guante del Congreso, lo que también intentamos es dar la posibilidad a unos investigadores, a unos estudios de prestigio reconocido, que puedan venir a Barcelona para investigar y pueden hacer estas investigaciones proyectuales, que serían las que podrían hacer en una escuela, no en una academia, pero en un contexto de un congreso mundial, y que no solamente se hagan las preguntas que tocan, sino que también nos hagan unas respuestas y podamos ver, y esto además puede estar publicado y pueda difundirse, de modo que después el cliente que te hace el encargo, ya sea público o privado, pueda entender un poco más cuáles son tus actitudes, cuáles son tus agendas como arquitecto, ¿no? O como sociedad. Bueno, yo solo quería hacer un pequeño comentario que iba dirigido directamente a este chico, que creo que se llama Javier. Sí. Lo siento, no te conozco mucho, pero a mí me ha encantado. Me parece que es muy luminoso y que debería ser el futuro la humildad con que él acepta. Bueno, he mirado ahora un momento chafardeado que habéis hecho, ¿no? Pero con qué humildad uno acepta, ¿no? Trabajo bien, hago mi obra con dignidad, pero bueno, no soy Dios, no soy el rey del mundo. Y a mí me parece que tanto para el mundo de la arquitectura como para el del arte, para la sociedad, que necesitamos nuevas generaciones, bueno, como la del equipo también, ¿no? Que ha ganado el Congreso, que entienda que la arquitectura es algo diferente a lo que durante muchos años, ¿no?, se ha trasladado de forma general en el mundo, porque la arquitectura es la que ha de ayudar a que todos vivamos mejor, pero eso no significa que tengamos, no sé, alguien con una varita mágica. No, hay un marco de gobernanza que debe cambiar y, bueno, y muchas otras cosas. Cuando él hablaba de la empresa privada, bueno, a mí me parece fantástico que el marco de gobernanza ayudase a que las empresas privadas pudiesen invertir en conocimiento, en investigación, porque claro, a veces decimos, no, es que la empresa privada no dedica dinero. Bueno, no dedica dinero, es que esto es un engranaje que básicamente, ¿no?, parte de un sistema político. Total. Y de un sistema de administración. ¿Por qué no sucede? Pero bueno, gracias y fantásticos, una fantástica colección. Bueno, sí, por favor. Y cerramos. Y yo creo que sí, que Hola. No, Hernán, y después si quiere alguien más hacer una. Yo quería responder a Pablo luego. Sí. No, por seguir con por comentar solo una cosa de lo que... No tiene micro. Que entiendo que tu pregunta, Pablo, era cómo hacer que esta arquitectura no esté como reducida a estos epicentros que decimos que son 20 despachos que hacen muy buenas viviendas y que se quedan allí y que luego difícilmente sale de la academia. Entiendo que era un poco esto, ¿no? Que para mí esta pregunta, o sea, yo comparto que efectivamente la universidad es el centro
educación de los futuros productores de este tipo de vivienda, de este tipo de obra, pero volverlo extensivo, volverlo masivo, nos guste o no, obedece a una lógica de mercado, y eso significa que tiene que haber una demanda real del público. Y a partir de allí, yo lo primero que me preguntaría es si la gente realmente quiere vivir así. Esto, bueno, no quiero abrir otro melón aquí porque esto da para horas, pero la gente, o sea, las viviendas que genera el IBABI o que genera el IMSOL, a los arquitectos nos encantan, pero son viviendas muy peculiares. ¿Por qué el mercado privado no genera este tipo de vivienda? Porque la justificación de que son más efectivas porque no tienen pasillos, si esto realmente fuera así, el mercado privado estaría generando estas viviendas a punta pala. Y esto no es así. O sea, existe una cierta demanda que puede ser una cuestión generacional y con el tiempo cambie y al final todo el mundo quiera vivir en casa sin pasillos, que yo lo dudo, que te vayas al baño y pasas por delante del salón con la toalla puesta para irte a tu habitación, que para los arquitectos nos encantan hacer dameros en lo que esté todo cuadrado, pero luego hay una parte en la que deberíamos contrastarlo para ver si efectivamente la gente quiere vivir de esta forma. Y estoy hablando en concreto del caso de la vivienda, porque me parece que en la arquitectura institucional, universitaria, etcétera, pues es más fácil. Todo el mundo aquí, no sé, tiene una universidad como la de Torgoto y Tela. O sea, esto no es discutible. Además, como se genera desde lo público y es poca producción, pues el debate se cierra rápido. Pero en la mayor parte de la producción, que es la vivienda y la que más se tiene que producir, no sé si hacer extensivo este tipo de obra de arquitectura es realmente lo que quiere la sociedad. Yo lo pondría al revés. Que quizás la sociedad quiere lo que más tiene a disposición porque no está viendo formas innovadoras, digamos. Si vos agarrás procesos de, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, de todo lo que fue la lógica de los PH, que por ahí Josep la conoce muy bien, hoy la gente busca ese tipo de espacios naturalmente porque encontró que la producción arquitectónica de un montón de gente sin intentar, porque entiendo hacia dónde vos estás planteando el debate, sin intentar iluminar sobre una forma de vivir, saquemos esa parte que ya no existe y creo que tiene que ver con otras épocas que contaron en el debate, pero sí, por ejemplo, en este caso, en la ciudad de Buenos Aires, en los PH, que es mucha vivienda que los arquitectos generaron y produjeron desde su propio esfuerzo para ellos mismos, generó una lógica de entender el espacio que fue de a poco transformando la vida de la gente de a pie. Y mucha gente hoy cambió la lógica y el mercado o muchos desarrolladores empezaron a entender que no tenían que hacer lo mismo de siempre porque le condicionaban lo que la gente le pedía y empezaron a establecer cambios en esa lógica y a aparecer ambientes con otras calidades. Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Si vos realmente el público en general conoce, entiende y tenés ese diálogo constante que es trasvasar, porque acá hay un dato fundamental que es trasvasar la academia, o sea, romper esa lógica que solo podemos influir dentro de la academia y poder influir dentro de él, como, digamos, a nosotros nos pasa constantemente que las publicaciones que hacemos, los libros que hacemos, como decía, digamos, que en Saint-Gobain los propios constructores o la gente que está en la obra, entiendan, hace mucho tiempo con Mariano desarrollamos una revista que se distribuía en los corralones. Acá vos hacemos la traducción, en los despachos de materiales. Entonces, cuando la gente iba a elegir un baño, el baño que tenía en su cabeza porque había consumido muchas imágenes del mercado, veía el baño que había hecho Esteban Tannenbaum o cualquier otro estudio y decía, che, pará, quizás podemos ir por acá. Entonces, creo que yo hablaba de ese punto y no ponerlo como una cosa de idealización que los arquitectos queremos decirle a la gente cómo vive o no, porque esa discusión ya fue saldada después del movimiento moderno, el TIN 10 y todo eso. Yo creo que podríamos discutir. No, que esta discusión daría para otro pero sigue siendo endogámica en ese punto. Y me parece que a lo que tenemos que apuntar es a traspasar las barreras de la academia y empezar a lograr ese feedback con la gente que por otros medios el desarrollador hace muy bien, el político hace muy bien, y nosotros no lo hacemos, no estamos en ese pantano. Quizás nosotros sí como editores sí estamos más en ese lugar y nos parece que
digamos, me parece genial lo que hace Asimétricas, me parece genial lo que hacen un montón de editores, pero publican para la propia academia y no publican la arquitectura para todo el mundo. Me parece que en ese barro nos tenemos que meter. Es el lugar donde vamos a lograr que la obra de ustedes, que los 6 volúmenes editados, sean consumidos no solo por los estudiantes, sino también por los que van a ser los clientes de esos estudiantes en el futuro, y que podamos ir transformando esa realidad de a poco. Por eso hablaba de los vectores, ¿no? La importancia de los vectores. Hoy hay muchos vectores y me parece que tenemos que centralizar también y discutir los vectores, porque a veces por ciertas construcciones y ciertos prejuicios no estamos ocupando lugares en ciertos espacios que deben ser ocupados. Y me parece que hoy hay muchos casos, no quiero hablar de Eric Halley, por ejemplo, en España, pero hay muchos casos en América, de gente que empieza a utilizar los medios que existen para transformar esas realidades y mostrar de a poquito los cambios que van pasando. Entonces iba más por ahí que por ponerlo en esa dualidad. Bueno, Hernán, sí, y cerramos porque, bueno, y después hacemos una rueda final porque a Carmen la dejé. No es necesario. Yo quiero contar una anécdota que abona lo que Pablo acaba de decir, pero además que nos da la luz de que sí es posible cambiar la realidad desde la arquitectura y desde la edición de arquitectura. Y te la quiero contar. Porque la verdad que es muy emocionante, por lo menos para mí. Esta colección empezó con el número 1, el tomo número 1 de la colección argentina, dedicado a la obra del estudio del Puerto Sardín. Horacio Sardín y Valeria del Puerto. Que tiene una obra fantástica. Pero lo interesante es que Horacio es el titular de cátedra de la cátedra más grande de la FADU, de la Universidad de Buenos Aires. Tiene 800 alumnos y 50 docentes. Turno mañana de la FADU. Y en ese claro, una cátedra. Esa es la escala americana. La Universidad de Buenos Aires es una universidad en general de gente acomodada o medianamente acomodada porque es la capital del país, pero también hay mucha gente que no lo es. Mucha de la gente a la cual le regalamos estos libros en América, muchísima de la gente a la que le regalamos estos libros, repito, en Argentina solo regalamos ya 10.000 libros, aquí ya hemos regalado 3.000. Es el primer libro que reciben en su vida. Y acá pasa una cosa entre átomos y bytes, muy interesante. No es lo mismo consumir arquitectura en estos aparatitos que consumir arquitectura en un libro. No es lo mismo. O sea, lo dijo antes Pablo, creo, o Freddy, no me acuerdo, pero la verdad, el poder validador todavía que tiene un libro, desde la Biblia de Gutenberg hasta acá, es revolucionario. Sigue siendo revolucionario. Y hubo un estudiante de primer año, que se llama César Sanabria, que vino a esa primera ocasión de otra cátedra, se enteró que estábamos haciendo ese acto, y se presentó y me dijo, yo no soy de esta cátedra, pero ¿me puedo llevar el libro? Y conversamos. Y a mí me pareció una persona muy inteligente y nos tomamos los datos. A partir de ahí, cada vez que había una presentación, 22 tomos, César Sanabria se presentaba en cada uno de estos encuentros a buscar su libro papel, a pesar de que, no lo dijimos, pero hay una plataforma, digamos, de donde estos libros se pueden descargar en formato digital, porque estamos en una época de átomos y bytes, y no nos vamos a perder los bytes, porque queremos llegar a muchísima gente. Pero el átomo, César Sanabria buscaba el átomo, y se lo llevaba, cuidadosamente. Bueno, resulta que al número 20, César Sanabria se recibió de arquitecto. En otra cátedra, la cátedra de Solsona, que es un gran arquitecto argentino, de la misma universidad. Y resultó que César Sanabria salió en el diario, porque César Sanabria era el primer arquitecto nacido en la Villa 31 de Retiro, que es la favela más grande de la ciudad de Buenos Aires. Y no solo eso, fue el primer arquitecto de la favela que se quedó construyendo en la favela. Y César Sanabria estudió con estos libros. Y decimos si eso no fue cambiar la realidad. Mierda, ¿no? O sea, la recontra cambió. César Sanabria es el arquitecto de la Villa 31. Y estudió con estos libros en átomos que hoy estamos aquí presentando. Eso para nosotros es suficiente prueba de que la realidad es posible de ser cambiada si llegamos a muchos César Sanabrias en nuestro continente y ojalá aquí también. Bueno, después de la anécdota de Hernán ya no hay más nada que decir. Gracias a los cuatro. Gracias a todos ustedes, que la verdad que es un placer tenerlos aquí. Bueno, y para los que lo vean después enlatado en video, se lo perdieron de verlo en vivo, pero bueno, también véanlo, que no está mal. Muchas gracias al colegio, muchas gracias a Saint-Gobain.
Y nada, lo repetiremos cuando lleguemos al número 12, supongo. antes, al 7, al 8, y después sí, pero haremos un fin de todo la... Bueno, que el número 12 supongo que no será el fin, así que esperemos que no. Bueno, nada, muchas gracias a todos y buenas noches.